¿Cómo activar los cercos de protección? Mira, Dios protege y levanta cercos de protección para la familia, para ti personalmente y también para territorio. Dependiendo en el momento del auxilio o la necesidad que tú tengas de ser protegido, tú vas a levantar un vallado en el nombre del Señor. Y aquí pues te voy a dar algunos tips que tú podrías usar en ese momento para poder levantar vallado en nombre del Señor. Mira, cuando nosotros hablamos de cerco o hablamos de vallado, son barreras que se levantan a tu favor. La Biblia habla de un ángel que protege a los hijos de Dios. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, el que teme a Dios va a estar rodeado por un ángel y él lo va a defender en todo tiempo. Eso viene siendo un cerco protector. En el caso de Job, sabemos la historia de Job, dice Satanás, refiriéndose a Job, ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No lo tienes tú rodeado? ¿No le tienes cercado? Quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo te va a maldecir. Entonces también este es un cerco familiar. Pero ¿qué hacía Job? Ofrendaba de día y de noche por su familia. Pero Dios, para probar la fidelidad de Job, le quitó el cerco. Entonces nosotros estamos cercados por la misericordia de Dios y hay muchas cosas que aunque nosotros no lo estemos viendo literal, pero que están ocurriendo en el mundo espiritual y que están a nuestro favor. Sea como sea, el ángel de Jehová está acampando alrededor nuestro. Entonces, teniendo esto claro de que nosotros tenemos vallado y tenemos cerco de protección, hay cierta característica para nosotros poder tener este cerco, porque este cerco tampoco lo tiene toda la persona. El hecho de que tú leas el Salmo 91 no es que está protegido. Dice la Biblia que ese salmo se activa a los hijos de Dios, a los que guardan su nombre, a los que caminan en integridad delante del Señor. Este salmo se le activa a este tipo de personas. Por ejemplo, la Biblia habla de que nosotros estamos cercados cuando tememos a Dios. También cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Cuando depositamos también nuestro amor en Él. Cuando nosotros estamos representando el nombre de Él. Y también cuando nosotros le invocamos de veras. Eso va a traer una activación de protección acerca de nosotros. Y cómo nosotros también podemos ver estos cercos alrededor de nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla de algunos cercos como el abrigo. El que mora en el Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí vemos dos cercos. Está el abrigo y está la sombra de Dios. Son dos vallados que Él pone en ciertas situaciones cuando tú estás a la ofensiva o te está pasando algo y tú sientes ese refrigerio sobre tu vida. Tú sabes que tú estás en la sombra de Dios. Porque la Biblia dice, el sol no te fatigará de día. Entonces, si tú moras en la sombra de Dios, el sol no te puede fatigar. El abrigo. ¿Qué viene a ser el abrigo? El abrigo viene siendo ese cuidado en tiempo de frialdad. Ese cuidado en tiempo de frío, donde tú te sientes que estás desamparado. El abrigo viene a cubrirte, a darte un amparo de protección en tiempo de que tu alma, porque todo se siente, aunque se siente en el cuerpo literal, una situación que tú estés pasando, pero sabemos que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, tú lo llevas al ámbito espiritual. Por ejemplo, hay personas que se sienten en un pozo de desesperación por la situación que está pasando, es porque tu alma sabe que está allí. Entonces el Señor te dice, yo te protejo de esto. ¿Qué más? Escudo. El escudo que está alrededor nuestro. ¿Qué más? Están espinas.
La Biblia dice que Dios pone espinas para que el enemigo no pueda tocarte. Pero también Él dice que Él pone abejas para que no toquen tu territorio. Las abejas son territoriales. Recuérdate que habíamos hablado de tu cerco personal, tu cerco de territorio, es decir, el territorio donde tú vives, y también el territorio de la familia. Entonces las avispas bíblicamente están ahí para que el enemigo no tome tu territorio. Tú puedes activar avispas en el mundo espiritual cuando tú estás orando. Están los ángeles que están alrededor nuestro, también está el refugio. Ese es otro cerco de protección cuando tú te sientes desamparada y tú vas al refugio del Señor. Está el fuego. Cuando tú levantas vallados de fuego, el enemigo no puede tocarte. Tú lo puedes sentir incluso frente a ti. Tú puedes sentir ese fuego de Dios y tú dices, wow, estoy cercada de un fuego. La gente que caminan en el espíritu y pueden percibir, porque hay personas que perciben más que otras el mundo espiritual, y usted puede sentir el fuego, o usted puede sentir la brisa de Dios y usted sabe que es algo distinto a lo natural. Entonces también, ¿qué más? Están los vallados, entre otros vallados que se levantan, que el Señor lo pone a tu favor en el mundo espiritual, pero que tú tienes que caminar pendiente de que sí, que eso está alrededor tuyo. Cuando tú oras, tú tienes que proclamarlo. En medio de una situación, tú tienes que hacerte invisible en el mundo espiritual. Por ejemplo, el caso de Eliseo. Eliseo lo estaban buscando y Eliseo estaba ahí. Una tropa, esos son los millares de gente, eso es lo que usa el maligno. El maligno también tiene su cerco para acercarte a ti, pero para hacerte daño. Están los millares de gente. Y cuando Eliseo, ese millar de gente estaba detrás de él, él fue y estuvo con él y Dios lo cegó. Dios cegó tanto los ojos como el entendimiento de esos hombres, y ellos no supieron que fue Eliseo. Y Eliseo, ¿qué hizo? Lo condujo hasta la ciudad y se lo entregó en la mano al rey. Entonces hay momentos donde tú tienes que pedirle al Señor que cegue los ojos del enemigo para que no pueda ver lo que tú estás haciendo, no sepa lo que tú estás tramando en el mundo espiritual, cuáles son tus estrategias. Por eso es que hay momentos que cuando tú estás peleando guerra espiritual, tú no la puedes decir, tienes que pelearla aparte, porque cuando el mundo espiritual se entera tus planes, entonces él va a tratar de desbaratarlo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos cercos de protección que Dios tiene a favor de nosotros, vamos a desglosar un poquito de los que le corresponden al enemigo. Hablamos de los millares. David decía, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y sabemos que un sitio es cuando alguien te cierra las puertas, cuando te cierran la entrada de la comida, de la finanza, toda clase de previsión. Cuando alguien está sitiado, no recibe por ninguna parte, recibe nada. Entonces ya sabemos que ese es un sitio del enemigo. El enemigo está siendo vallado en tu contra. Entonces hay cercos de toro. David decía que los rodeaban toros de Basán. Son unos espíritus inmundos que te persiguen. Y a veces la gente puede verlo en los sueños, cuando son perseguidos por toros. Esos toros vienen a tocar tu finanza, vienen a tocar la economía, vienen a tu alimentación, tu vestimenta. Todo el flujo por donde tú de abundancia se corta. Y hay una persecución con los toros de Basán. Y también están, por ejemplo, cercos de perro. David hablaba de estos cercos de perro que estaban, me rodearon perros del maligno, dice David. El enemigo también pone cerco de angustia. Hay personas que se mantienen una vida totalmente angustiada. No salen de esa angustia. Puede ser desde adentro
hacia afuera, como también hay personas que te van a angustiar de noche y de día. Esos son cercos de angustia. Cuadrillas del maligno son persecuciones también que el enemigo pone para mantenerte con tu mente turbada. Tú te vas a sentir perseguida. Miren, hace un tiempecito yo fui perseguida por cuadrillas del maligno. Y realmente las cuadrillas del maligno se activan cada 3 horas. Y se activan mayormente por los mismos brujos, cuando ellos activan todo eso en el mundo espiritual en tu contra. Y yo sentía literalmente los pasos. Por eso te ve que hay gente que entra en locura, que siente que están siendo perseguidos. Y cuando yo sentía esa cuadrilla del maligno y todo este cerco de Satanás persiguiéndome, yo llamaba rápidamente a mi mamá: ore por mí, que estoy en desasosiego, siento que me persiguen, siento que me atacan. Y yo sentía como esos demonios me perseguían fuertemente. Es algo, una turbulencia en tu mente y una turbulencia que tú sientes en el mundo espiritual. Y yo a veces en esa desesperación, yo le decía a Jehová: activa tu pueblo, alguien que escuche la voz de Auri Tejeda y que ore por mí. Yo sé que mucha gente oraron por mí en determinado momento, en medio de esa afición y de esa angustia que yo pude pasar, porque yo le decía a Jehová: activa gente que ore por mí, que se escuche, ora por Auri Tejeda, porque a mí me ha pasado, yo he estado orando y yo escucho nombres de personas que me dicen fulana. Entonces ya yo sé, esta semana me pasó, yo estaba orando y escuché el nombre de Mela, y cuando yo escuché ese nombre, entonces yo intercedí por una persona que se llamara así, y así yo sabía que Dios lo podía hacer y ponerle mi nombre en la mente o en el corazón de alguien para que orara por mí, porque yo estaba pasando una angustia muy fuerte. Y esas cuadrillas del maligno se activaban a partir de las 6 de la tarde. Todo lo que Dios te permite es para que tú puedas tener un entendimiento, un conocimiento del mundo espiritual. Los procesos son difíciles, pero son los que te van a dar la sabiduría, las estrategias, y de eso es que tú estás hecho. Es decir, el proceso viene para capacitarte en tu área ministerial. Y eso me estaba pasando a mí, porque el mundo espiritual se te abre de una manera tal que tú logras entender lo que te está pasando. Entonces, en vez de tú verlo como un mal, tú empiezas a alinearte al plan y al propósito de Dios para tú poder entender los ataques del maligno, cómo vienen, cómo se presentan, a qué hora se presentan. Y cuando tú empiezas a tener esa perspectiva, esa dinámica, tu visión, tu intuición, tu discernimiento se va ampliando. Y en vez de verlo como mal, lo coges como un entrenamiento, como si tú estuvieras en la milicia, fajado ahí entrenando. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa persecución el enemigo va a usar algunas armas que tú tienes que estar pendiente cuando venga el ataque. Él va a usar los ladridos de perro. Tú lo puedes escuchar durante la noche, lo puedes ver en tu sueño persiguiéndote. Los ladridos de perro no son normales, tú te vas a enterar. También el rugido de león. El rugido de león, hace como 3 años, en medio de ese mismo proceso que le digo, yo lo vi en el mundo espiritual. Yo estaba parada y cuando ese león venía corriendo y rugía, él chocaba una pared imaginaria que me imagino que era la dimensión. Yo estaba preservada de este lado y él chocaba y quería desbaratar esa pared, pero yo estaba preservada. Aunque él estaba rugiendo y había venido para atacarme fuertemente, pero yo tenía el cerco de protección, y lo tengo con relación a lo que yo vi en ese momento. Estaba dentro del cerco de protección y él no podía tocarme. Eso es real. El enemigo puede atacarte en el mundo espiritual, él quisiera desbaratarte, pero hay un cerco de protección sobre ti que es invisible, pero que está ahí. Él no puede hacer más de lo que Dios le permita.
También que Él va a crujir los dientes. Cuando tú ves eso en el mundo físico, cuando tú ves personas que agresivamente te tocan, hay personas que te van a odiar por nada. Tú vas a entrar en reuniones donde tú vas a ver la gente que se va a incomodar desde que tú llegas. Cuando tú hablas también se van a incomodar. Tú das una idea y no te la van a querer aceptar. A Jesús le crujían los dientes. Jesús hablaba y ya todo el mundo estaba incómodo. Eso es crujirte dientes. Entonces ya tú sabes que ese es el enemigo que está usando esa armadura o esa arma, esa herramienta más bien, para detenerte, para hacerte la guerra, para bloquearte. Él lo va a usar para muchas cosas. Está el lazo del cazador. El lazo del cazador se activa durante el día, mayormente. ¿Y qué hace? Viene a lacerarte. El lazo del cazador viene con enfermedad. La Biblia dice mayormente que las personas que estaban enfermas eran azotadas. Se lo dijo, por ejemplo, a la mujer que tenía tenía la joroba, le dijo, sé libre de tu azote. ¿A quién más le dijo? A la mujer del flujo de sangre. Ese flujo constante, ya había perdido dinero, había perdido la salud, la familia estaba desechada de la sociedad y lo había perdido todo. Entonces el azote viene a arrasar con tu identidad completa, viene a arrasar con una generación y va a traer cautividad a tu vida, detención a tu vida, porque una persona bajo esa condición de azote no podía estar ni dentro de la sociedad ni podía hacer nada. Estamos hablando de 12 años en cautiverio por un azote del diablo. 12 años es un tiempo de una generación donde la edad productiva de esa mujer había cesado. En 12 años no era una mujer productiva. Por el contrario, dice la Biblia, había perdido todo lo que tenía. Entonces, está también la peste destructora. Son herramientas que el enemigo usa para atacarte. La peste destructora viene a acabar con todo. Y la peste destructora mayormente se utiliza en territorios completos. Una familia enferma, todo el mundo enfermo. Un barrio enfermo, todo el mundo enfermo. ¿Cómo tú lo ves? Por ejemplo, se mete un espíritu de mortandad. Se muere uno aquí, en la otra esquina, y se mueren casi siempre de accidente o se mueren a destiempo, un infarto. Cuando usted vea eso en su barrio, en su localidad, es porque la peste destructora está caminando por ese lugar. Mayormente en el mes de julio, agosto, se activan estos decretos de muerte sobre la gente. Y usted ve que la gente cae muerta y pasa muchísimos incidentes extraños. Por ejemplo, acabó de pasar el portal de León, que ese es un portal que se abre cada año, que por eso le hacía la historia del león que me atacó hace 3 años. Fue que yo empecé a ver el portal de León para esta misma fecha. Y es un lugar, ese portal se abre para destrucción, para destruir familias completas y muerte desastrosa. Aquí en República Dominicana hemos visto las muertes desastrosas que ocurrieron por causa de ese portal. Entonces, lo que ocurre cuando la peste destructora ataca es masivo, porque por eso se llama peste destructora. Casi siempre es algo que no es afectado un solo, sino que son afectados muchos. Yo tengo una serie que se llama Terror Nocturno, el que la quiera ver está en mi canal, y habla de cada una de las pestes del Salmo 91. Y también está el terror nocturno, ataca después de las 6 de la tarde o entra más bien en la madrugada. El terror nocturno viene, se lo voy a hacer con una anécdota, como yo lo vi, el terror nocturno. El terror nocturno es un espíritu que no viene solo. Él viene con una multitud. Y cuando él ataca, tú entras en una turbulencia donde te trae insomnio, donde te trae pensamiento de desesperación, te trae pensamiento de angustia, ansiedad. Óyeme, te ataca esa ansiedad para desesperarte. Tú quieres salir del lugar donde tú estás.
te pones ansioso, claustrofóbico. Así es como opera el terror nocturno. Trae muchos pensamientos de mal y son sombras. El terror nocturno viene como sombra y él viene a atacarte y mayormente se activa durante la noche, después de las 12 de la noche, así, para que tú estés totalmente atormentado durante la noche entera y le da paso, todos esos pensamientos que él trae sobre ti, le da paso a las demás entidades que entran durante el día. Muchas personas cometen locura porque pasan la noche entera con pensamientos de mal, porque ellos se mueven rápido, como si fueran sombras, y te traspasan y te atormentan y te hacen ver las cosas que no son. Te traen pensamientos del pasado, te traen pensamientos de angustia donde tú no tienes escapatoria. Eso es lo que viene a hacer el terror nocturno. Te pasas la noche entera llorando. Muchas personas se pasan la noche planificando su muerte, planificando qué hacer. Ese es terror nocturno. Él te deja entender y te trae opresión mental, te hace creer que tú no vales, que tú no eres nadie, te hace creer tantas cosas, y si tú se lo crees, entras en el juego de estos espíritus que se llaman terror nocturno. Están las saetas que vuelan de día, que las saetas vienen siendo esos pensamientos que están en los aires, que están, que es como una voz que se sincroniza, y como son saetas, cualquier persona que esté sintonizada en el mundo espiritual con esa voz, conectado con esa voz, va a escucharla. Por eso es que usted ve personas que escuchan voces que le dicen mátate. Incluso yo ministré a una chica que ella la voz la escuchaba de que se suicidara cuando ella salía de su casa. Desde que ella salía a la puerta de su casa, ella escuchaba esa voz. Entonces yo le dije a ella, lo que pasa es que tú tienes que derribar eso, porque eso no está en ti, sino que está en los aires. Y así como tú escuchas eso en los aires, de que te suicide, así hay muchas personas que están escuchando también esa voz. Tú como hija de Dios, es tu deber mandar a callar esa voz. Es decir, Dios te está dando la autoridad para que tú la calles, esa voz que tú escuchas en los aires, porque es una voz que está en los aires. Y todo el que está alineado en esa voz, está alineado, la va a escuchar. Todo el que esté sintonizado en esa frecuencia de esa voz, va a escuchar esa voz. El año pasado aquí hubo, para esta fecha de agosto, una muerte muy desastrosa. Hubieron dos. Una madre le cortó la cabeza a la niña y otra le cortó también la mitad de la cabeza a su niña. Y también un familiar mío escuchó la voz que le dijo, córtale la cabeza a tu hija. Gracias a Dios que no ocurrió nada, porque ese día estaba ella precisamente en casa de mi madre. Y cuando ella escuchó eso, y al ella ser temerosa de Dios, pues rápidamente ella se metió en oración, leyó la palabra, puso música cristiana y entendió que eso no era de parte de Dios, pero ella escuchaba la voz clara que le decía, córtale la cabeza a tu hija. Entonces cuando eso es lo que hace la saeta. Las saetas están en los aires, tirando. Al que le entró esa saeta, ya sea en la cabeza, con un pensamiento, que eso es lo que hace la saeta, un tormento, un pensamiento de mal. Y todo eso lo hace la saeta. Y está la mortandad. La mortandad se ejecuta durante el día. ¿Por qué razón? Porque el terror nocturno, la peste destructora hicieron su trabajo para destruirte. Hicieron, el lazo del cazador hizo un trabajo. Cada uno de ellos en su horario específico hace un trabajo. ¿Y que llega la mortandad? La mortandad puede ser a nivel grupal, territorial, de familia. Vemos cómo hay personas que a veces, hace poco también aquí, alguien suicidó sus 3 hijos y ella, ahí lo trae en la cama. Eso es una mortandad.
porque no fue una sola persona, sino que fue algo global. Por eso vemos que a veces hay personas que salen a la calle y matan a todo el que está a su alrededor. Entran en un supermercado, entran en un banco y tú dices, wow, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué ese tipo hizo eso? Y mata a 2 y 3, porque está operando mortandad. Esas son personas que ya habían sido seducidas por el enemigo mentalmente por varios días. Habían sido seducidos. Y ese es el momento donde Satanás las utiliza para hacer su plan maquiavélico. Entonces, las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, porque todo está aquí, en la mente. Si tú dejas que el enemigo con sus herramientas te debilite los pensamientos de Dios y tú acciona en base a lo que Él está estableciendo, eso se va a formar una fortaleza en tu cabeza. Eso va a traer una estructura mental en tu cabeza donde tú vas a creer. Eso también va a traer el hombre fuerte en tu cabeza. Y el único que puede destruirla es Jesús. Él dice que Él ata tus pensamientos, Él ata el hombre fuerte. Nosotros debemos de llevar nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Él ata al hombre fuerte, lo somete, y entonces uno más fuerte que él gobierna. Deja que Dios gobierne tus pensamientos. Eso es lo que tú tienes que dejar, que Dios gobierne tus pensamientos. Otra de las herramientas que nosotros como cristianos debemos de tener es la firmeza de a quien tú le has creído y lo que ya está establecido en las escrituras para cada uno de nosotros. La Biblia también dice que tú tienes una espada que es de doble filo. Cuando tú sueltas la palabra, va a quebrantar al enemigo donde quiera que se meta, donde quiera que te esté hablando, por donde quiera. También está la verdad de Dios, que sirve como un escudo para nosotros. Cuando nosotros sabemos y reconocemos cuál es la verdad de Dios, a ti nadie te va a quitar. Nadie te va a quitar de lo que ya tú aprendiste, de lo que tú sabes, de lo que Dios ha depositado en tu vida. Esa verdad que va a ser reveladora, pero que también tiene un poder, porque con eso es que tú vas a rebatir. La justicia, utilízala como un calzado, camina todos los días sabiendo de que en ti no hay maldad y que tú no has hecho nada ilegal para que el enemigo te acose. Entonces, con esa verdad, con esa justicia divina de Dios en tu vida, tú caminas. Por eso Él dice, ama a tu enemigo, al que te maldice, bendícelo. Nosotros no podemos actuar conforme a los rudimentos de este mundo. El mensaje del Evangelio del Reino, que es el calzado de la paz. Vive en paz, en santidad con todo. Dice la Biblia que vivamos en paz y en santidad con todo. Entonces, cuando tú tienes paz, tú no negocias tu paz con el mundo ni con nadie. Tú vas a caminar en fe, que también es un escudo, ¿verdad? La fe te va a ayudar en la certeza de lo que tú estás esperando en el Señor. Entonces, la fe es el lenguaje que cada uno de nosotros debemos de hablar con claridad, sabiendo de que Dios lo va a hacer a nuestro favor. Así que Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Si te gustó esta enseñanza, compártela con alguien más. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, sígueme para más contenido como este. Dale tu like, porque el algoritmo va a entender que este programa se puede seguir difundiendo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos